Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, bienvenidos. Les saluda Mauricio Maravilla, hoy por Salvador Vázquez. Vamos a hablar esta noche de una investigación muy interesante que ha publicado recién el periódico digital El Faro sobre sueldos en el gobierno del FMLN. Se sabía que era una práctica en los gobiernos así definidos como gobiernos de derecha, pero ¿qué se esperaba de un gobierno como el que planteaba Mauricio Funes, un gobierno incorruptible, un presidente que cuando juró dijo: nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos? Pues habrá que revisar cuáles son los aspectos más oscuros de la administración Funes, que en esta investigación de El Faro y en otras se ha ido descubriendo, que además ya tiene abierto también un proceso judicial, un presidente asilado en un país centroamericano. Son varias las cosas que queremos preguntar justamente a los amigos de El Faro, que esta noche están conmigo para conversar sobre esta investigación que se titula Los recibos originales de los sobresueldos del primer gobierno del FMLN. Una investigación firmada por 5 periodistas: Roxana Lazo, Efren Lemus, Sergio Arauz, Manuel Talavera y Jimmy Alvarado. 2 de ellos están conmigo esta noche. Roxana, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Jimmy, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio para hablar sobre esta investigación. Sobre sueldos, lo hace pensar a uno, esta es una práctica corrupta, aunque algunos dicen, pues ilegal no es, pero no siempre lo que es ilegal es bueno, ¿no? Es decir, lo que es ilegal, lo que está retratado en un cuerpo normativo no siempre es lo que debe considerarse como, primero, inmoral, luego perjudicial para la democracia misma, para las finanzas del Estado. Ustedes han trabajado en esta investigación, descubriendo varias cosas interesantes. Así, como primera impresión, ¿cómo fue que llegaron a esta investigación? Porque tuvieron unas fuentes que les fueron revelando información, están publicadas allí imágenes de recibos originales. Luego tuvieron ustedes que ir descubriendo otros hilos hacia dónde los iban llevando, que los ha llevado hasta el mismo presidente de la República actual. Es decir, hay cosas interesantes. Javier, ¿qué nos cuentan? Roxana. Sí. Primero, esta es como una investigación que lleva bastante tiempo. El Faro ya lleva un par de años cubriendo el tema del manejo discrecional que hacen los presidentes de la partida de gastos reservados, y uno de esos manejos discrecionales es el pago de sobresueldos, remuneraciones que están al margen de la ley y que en algunos casos se les ha instruido a funcionarios y no declararlo a Hacienda o a la sección de probidad. Esta investigación que publicamos recientemente, parte de una filtración de documentos a la cual tuvimos acceso, y en la cual un equipo de periodistas se dedicó durante 3 meses primero a sistematizar qué había en esos documentos y después a darle una interpretación y a hacer entrevistas para contar esa historia. Sí, básicamente, lo que decía Jimmy, es un proceso que ha tomado 3 meses, o sea, desde noviembre, a principios de noviembre, y que son documentos que se obtuvieron a través de fuentes con las cuales el Faro ha estado trabajando. La verdad es que ha sido un proceso como muy riguroso, porque es una práctica el hecho de pagar sobresueldos, que no únicamente se ha estado manejando un secreto a voces dentro del gobierno, sino también en la voz popular a través de los ciudadanos. Encontramos hallazgos muy interesantes como sobresueldos del actual presidente y del candidato por el mismo partido, ¿no? Hugo Martínez. Fue un proceso muy riguroso en cuanto a la sistematización, a la limpieza de datos y a la puesta en página, ¿no? Que un poco es lo que tratábamos de demostrar en la publicación. Claro, que juega mucho también el aspecto de cómo lo reciben los partidos políticos, que dicen en plena campaña electoral, a las puertas de una elección, pero más allá de todo eso, lo primero y lo más importante es que la gente sepa qué está pasando con su dinero y qué pasa además en una partida de gastos reservados, así llamada, la partida secreta, que dio lugar para que presidentes como Elías Antonio Saca usaran este dinero
para hacer todo tipo de cosas y que lo ha llevado incluso a ser condenado, primer presidente condenado por corrupción. La partida secreta, que es una puerta abierta para la corrupción, ¿no? Sí, creo que esa es una de las conclusiones, que el manejo discrecional de fondos públicos, la misma opacidad, ha permitido prácticas al margen de la ley, prácticas que en algunos casos ya se han constituido como una verdad judicial. En el caso del expresidente Saca, que fue condenado por el despido de más de $300 millones. Y luego, bueno, ahora tenemos este nuevo caso judicial en contra del expresidente Funes, también acusado por el despido de dinero de gastos reservados, 350 millones, más de 350 millones de dólares. Y creo que esa es una de las conclusiones, que es una práctica heredada que se ha ido pasando como de administración en administración y que ha permitido que sucedan ese tipo de actos ilegales. Y es ahí donde se desdibuja esta línea que presenta o que pretende presentar diferencias entre lo que se denomina un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Parece que, no sé quién decía, Saca le heredó toda una estructura al expresidente Funes, que bien supo cómo aprovecharla, y esta investigación es un reflejo de eso. Sí, así es, como ya lo decía Jimmy y tú también, o sea, una práctica que ha sido heredada y para algunos ha sido súper, no sorprendente, pues, porque no es primera vez que se habla de los sobresueldos en esta administración, pero, o sea, recordar que a veces a la gente no le queda como muy claro que todos estos pagos se hacen a través de una secretaría, de la Secretaría Privada de la Presidencia, y que son pagos que no únicamente se han hecho a personas de su gabinete, es decir, a ministros o viceministros, sino también personas que no necesariamente la gente lo ubica dentro del radar, digamos, del gabinete o de la figura pública que puede representar un gobierno. Y hay una serie de pagos que incluso pueden resultar problemáticos. Recordemos el caso del ex fiscal Luis Martínez, quien ahora está en prisión. Cuando la Corte Suprema de Justicia lo investigaba por enriquecimiento ilícito, le pidieron su versión de dónde venía el dinero. De dónde provenía el dinero. Y él incluso llegó a decir de que recibía pagos de Presidencia de la República. Es un tema bastante problemático porque en este caso incluso representa un grave conflicto de interés, que alguien que debe defender los intereses del Estado y contarle las costillas al Poder Ejecutivo, está recibiendo pagos precisamente de Presidencia de la República. Sí, y además porque había otros funcionarios, sí, estos son fuera de la esfera del Ejecutivo. Como, exacto, lo que te decía, como por ejemplo los superintendentes o los de los bancos. Que titulares de bancos estatales. De autónomas incluso. Y luego de exfuncionarios en los que buena parte de la población tenía confianza, como la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, una mujer pues, claro, que muy bien evaluada, y luego en un programa de radio se le salió. Se le chispoteó decir que sí recibían, porque ahí viene un argumento interesante. Los salarios de los funcionarios son muy bajos y entonces se justificaba que recibieran un sobresueldo por el trabajo que desempeñaban. Lo llegó a decir Carlos Acevedo, parece el expresidente del Banco Central de Reserva, que dice: yo trabajaba en consultorías antes, ganaba mucho más, y para equilibrar un poco el mercado me daban un sobresueldo. A ver, sobre esto. Pero vaya más allá, si es mucho o poco de lo que ganan los funcionarios públicos, la práctica al menos debería de ser transparentar ese sobresueldo, porque por lo menos en otros países, digamos que esta práctica pues sí se hace, pero o sea, la población tiene conocimiento de cuáles son estos montos que los funcionarios pueden obtener. En cambio, acá vemos que los mismos funcionarios, aún sabiendo que han aceptado, tienen como memoria de corto plazo y olvidan haber recibido sobresueldos. Y el tema de la asignación de salarios para funcionarios públicos, debemos recordar de que estas asignaciones están normadas por disposiciones presupuestarias y por leyes. La ley de salarios es una ley y establece el tipo de cargo y la remuneración máxima que puede tener y los gastos de representación. Entonces, en algunos de esos casos, lo que se ha visto es que ha habido un abuso
de la facultad de utilizar gastos discrecionales y se ha utilizado para este tipo de prácticas opacas. Roxana Lazo y Jimmy Alvarado son periodistas del Faro, firman junto con otros de sus compañeros una interesante entrega, una investigación que puede usted consultar en el portal justamente del Faro. Hacemos una pausa y ya venimos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Estamos de regreso con ustedes y nos interesa también saber qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la sociedad se cuestiona, lo que la gente se pregunta, lo que la gente quiere decir. Es por eso que pensamos en la sección Lo que dice la gente. Lo que dice la gente. Quien sea que lo reciba es totalmente negativo, porque para el presidente Calderón solo opinó cuando él ascendió a la presidencia que iba a hacer un aumento salarial a los funcionarios públicos, que se llevó a cabo esos grandes sueldos que tienen, y todavía recibir más. Solo alguien que no viva aquí va a estar de acuerdo, pero los que vivimos aquí nadie va a estar de acuerdo. En primer lugar, violaron la ética. En segundo lugar, las reglas de la Constitución. Y tercer lugar, es una vergüenza porque se sigue repitiendo la corrupción. Y eso el pueblo salvadoreño se lo tiene que reclamar a ellos. Eso es todo. No, de eso no me pregunte a mí. Okay. Pregunte por todo, no solo de una parte. Pregunte por lo demás también, ¿verdad? Pero usted me pregunta solo de los gobiernos de ahorita, no tiene sentido. Pregúnteme también por los anteriores, ¿verdad? Que fueron peores, ¿verdad? Esa es una de las verdades. Esto no lo dicen cabal como es, ¿no? Ellos lo que dicen así, la política lo que dice que estamos bien, no, hombre. Ay, cada quien sabe lo mejor. Yo de eso no sé nada. Lo que dice la gente. Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, pero acá Ajá. sí nosotros vamos descubriendo algunas cosas y podemos decir con propiedad. El Faro ha revelado información que sí nos dice que cosas oscuras han pasado en administraciones anteriores y que posiblemente estén pasando en esta administración, y lo digo porque sigue existiendo un uso discrecional en una buena parte del dinero que administra la Presidencia de la República. Aparecen varios nombres en la investigación de exfuncionarios y gente que actuales ocupaba un cargo en la administración anterior, de viceministros, por ejemplo, que luego ascendieron a ministros. Es decir, que gente a la que ustedes se acercaron le preguntaron su versión, porque esa es otra cosa. Se les ha dado el derecho de que aclaren si recibieron o no los sobresueldos. Sí, justamente, bueno, en el espacio conversábamos que en eso sí hemos sido como muy incisivos en buscar a los actuales funcionarios y a los exfuncionarios a través de su asistente o a través de la persona de comunicaciones encargada, o incluso ir y visitar a sus propias oficinas para que ellos no puedan tener la excusa de no me buscaron. Y como ya lo decíamos, algunos funcionarios que ocupan el mismo cargo como la viceministra Erlinda, y otros que han sido ascendidos, como por ejemplo la actual ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, o el actual ministro de Relaciones Exteriores, que se les estuvo buscando para pedir su prueba de descargo y sin embargo pues no hubo ningún. Hay nombres que Jimmy, que dice que solo cuando uno los escucha ya dice mucho. David Munguía Payés, por ejemplo. Sí. Una persona de mucha influencia dentro de la administración anterior y de la actual. Sí, en algunos casos son funcionarios que han ascendido de cargos. Y sí, durante la investigación para nosotros sí fue como muy importante, cuando ya teníamos como un resultado, que era ese artículo, tratar de escuchar las versiones de todas las personas señaladas en el artículo. Y sí, a nosotros nos habría gustado poder tener una entrevista con el actual presidente de la República, que él aparece mencionado recibiendo un sobresueldo de $10,000 y administrando una partidita secreta para la vicepresidencia de la República de
$25,000 mensuales. Que esta es una especie de consideración especial que se hace por el cargo de vicepresidente, que tiene incluso una cuenta abierta donde se le deposita. Sí. Es una partidita secreta, le llaman Y en justamente. el caso del presidente, del actual presidente, como bien problemático, porque cuando él, durante el gobierno de Mauricio Funes, él aceptó durante 36 meses ser ministro de Educación y él aceptó el cargo sin goce de sueldo, y durante la investigación descubrimos de que él cobraba un sobresueldo que triplicaba el salario que podía recibir como ministro de Educación. Y tú mencionabas el caso de David Munguía Payés, que fue ministro de Defensa, después pasó a ser ministro de Seguridad y volvió a ser ministro de Defensa, que también aparece recibiendo sobresueldos. Yo les preguntaba recién, antes de comenzar el programa, ¿qué es lo que se busca cuando desde el Faro se piensa en investigar estos temas, ¿no? Y me dicen incidir, informar a la gente, que tome mejores decisiones, además se contribuya con la democracia. Escuchamos ahí en la sección lo que dice la gente. Dice, quien sea que lo haga es una vergüenza, venga de donde venga, ¿no? Luego que es una violación a la ética. Otros que citaban el caso de un expresidente que dijo que iba a aumentar el salario. Y estoy pensando justamente en tu intervención en el bloque anterior, donde dices, ¿qué tal si decimos, esta persona está capacitada, tiene las credenciales para ser un funcionario público de alto nivel, su trayectoria lo respalda, él ganaba tanto antes, y aunque quiere servir al país también, nosotros queremos reconocer, tal vez por transparencia, ¿no? Pero son cosas que no se dicen. El argumento que se ha usado es que los salarios son demasiado bajos y se usaba un sobresueldo, pero en la gente también se despiertan estas reacciones. A mí me llamó mucho la atención el señor que decía, bueno, ¿y por qué no revelan el de los otros? O sea, queriéndose referir al del resto de partidos, o bueno, mejor dicho, al resto de administraciones que han estado en la presidencia. Entonces, eso da a entender que es una práctica que no únicamente se ha hecho y se ha empezado a hacer desde la gestión de Funes, o desde esta, digamos, sino también desde otro gobierno, y algo que la ciudadanía ha estado interiorizando. Sí, son muchas las cosas que nos vamos encontrando a lo largo de la lectura, en la investigación de ustedes. Hay gente que, por ejemplo, como Manuel Melgar, fue funcionario en el gobierno anterior, fue el primer ministro de Justicia y Seguridad de la administración Funes, y actualmente es el secretario privado. Esa secretaría privada de donde salen todas estas cosas, ¿no? Sí. Él incluso les llegó a decir, no doy entrevistas, cuando lo abordaron ustedes. Sí, con el señor Melgar hemos intentado varias veces obtener entrevistas, no solo por ese tema de los sobresueldos, sino por, bueno, es un tema bastante complicado. Él fue ministro de Seguridad y en la investigación nosotros identificamos que él cobraba un sobresueldo, y ahora tiene este cargo de secretario privado de Salvador Sánchez Serén, que es un cargo que en administraciones anteriores era el principal responsable de administrar la partida de gastos reservados e incluso de pagar sobresueldos. En el gobierno Saca, el secretario privado, que ahora está en prisión, Elmer Chalet, era el que pagaba sobresueldos, por ejemplo. A él le intentamos preguntar por qué no ha permitido el actual gobierno auditorías a Presidencia de la República, auditorías sobre cómo han usado estos gastos secretos, y la respuesta de él fue lacónica. Él nos dijo, sencillamente, porque esos son gastos reservados, por eso. Enero de 2010 es una fecha clave en esta investigación, porque es justamente de esos tiempos de los que se tiene recibos, ¿no? Claro, la práctica pudo ser durante toda la administración, y algunos funcionarios han dicho que sí, por momentos dejaban de recibirlos, incluso no sabían por qué, pero como era un sobresueldo, pues decían, a lo mejor luego retribuyen, que a veces retribuían. Pero esa fecha, enero del 2010, es allí donde se sitúan, es de allí donde sacan información ustedes. Ajá. Sí. Sí, tuvimos acceso a recibos de distintos meses, pero quizás enero de 2010 fue el mes en el cual tuvimos como más piezas de rompecabezas de
cómo era la práctica del pago de sobresueldos. Y ese mes, por ejemplo, detectamos que se pagó $350,000 en concepto de esta clase de prestación. Y durante las entrevistas, 2 funcionarios nos admitieron de que durante el periodo en que ocuparon el cargo, mes a mes recibían esa prestación de manera oculta. Sí, Y eso quizás solo, sí. o sea, los sobresueldos, o al menos los documentos que nosotros a los que tuvimos acceso, fue de 2009 a 2010. Y, para que al televidente le quede como claro quiénes fueron los que aceptaron, fue Carlos Acevedo, el que estuvo en el PCR, Alex Segovia, bueno, la primera vez que lo aceptó la ex ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, y ¿quién más? Se me escapa alguien más. Bueno, Leonel Flores Leonel también Flores, admitió a la fiscalía que él había recibido sobresueldos y que los había negociado con el expresidente Funes. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la misma seguimos conversando sobre esta investigación y pensamos también en que esta práctica, si bien definió a la administración Saca, que ya es un caso, como decía Jimmy hace un ratito, una verdad judicial, se alcanzó ahí de propia confesión de él en un procedimiento abreviado, que también está en investigación la administración Funes y que demuestra que este es un Estado casi diseñado para que quien llegue pueda tener estas facilidades de desviar dinero hacia cuentas particulares, por ejemplo. Volvemos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Otro de los nombres que aparece, digo bien, mencionado en esta investigación del Faro es el nombre del actual candidato presidencial del FMLN, quien en la administración de Mauricio Funes fungía como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. Hugo Martínez, al conocer sobre esta investigación, reaccionó en redes sociales, luego dijo que iba a montar una conferencia de prensa y así fue. Justamente la sección de la otra opinión la hicimos con la versión del candidato presidencial del FMLN. La otra opinión. Y que yo no tengo doble firma. Cuando ese periodista me preguntó que cuántas firmas tenía, le pregunté que cuántas tenía él y que me mostrara su DUI. Ahí está el audio, pueden oírlo completamente, no voy a ahondar en los detalles, pero por transparencia lo he tenido que publicar. Por transparencia, porque no me parece que ad portas de una elección se hagan publicaciones irresponsables sin el debido sustento. Y yo realmente respeto mucho el trabajo periodístico y he respetado por años a los periodistas de ese periódico digital. Nunca, jamás en mi vida les he negado una entrevista, por espinosos, por duros que sean los temas, jamás. Y esa vez, el 19 de enero, tampoco les negué la entrevista. Lo que no me gusta es que se manejen las cosas parcialmente. Lo que no me gusta es que en aras de vender una nota se hagan titulares y declaraciones amarillistas. Eso sí no me gusta. Y no me gusta porque estamos también a puertas de una elección. Y no se vale tratar de cargar los dados de esa manera. Y sé que la campaña sucia va a arreciar conforme se va viendo la remontada del FMLN. Pero déjenme decirle esto, a esos especialistas en guerra sucia, a esos que se han dedicado toda la vida a prepararse para hacer campañas sucias y que están haciendo campañas sucias con ese reportaje de ese periódico digital, que están haciendo campañas sucias inventándose cosas absurdas y lanzando todo el lodo, toda la podredumbre que no les cabe en su pecho, porque ellos siempre han vivido de hacer campañas sucias en diferentes partidos y en diferentes gobiernos. Eso no me va a amedrentar,
Eso no me va a hacer cambiar. Y mi venganza personal será entregarle más paquetes escolares a los niños y a las niñas, entregarle la pensión básica universal a los miles de ancianos, adultos mayores que no tienen esa ayuda todavía, entregarle una pensión digna a nuestra población. Y a eso le tienen miedo las dos derechas. Por cierto, la derecha que se presentaba como una candidatura de izquierda ha sacado las uñas, ha develado su verdadero rostro y tiene ahí en su círculo íntimo a los mismos que hicieron la guerra sucia contra el FMLN en otras campañas electorales, los mismos que hicieron la guerra sucia contra Chafik, los mismos que hicieron la guerra sucia en las campañas de diputados y alcaldes en las diferentes campañas en que estuve participando y algunas que las estuve dirigiendo. No me extraña, ya los conozco y me voy a defender. Y voy, en este caso concreto, a preparar con mis abogados un aviso a la Fiscalía y les voy a avisar para que me acompañen a presentar ese aviso a la Fiscalía, para que se investigue a fondo. Ahora el periodista, en esa misma entrevista, me dice, ¿y entonces por qué cree que existe un documento con su nombre? Y yo le digo, eres tú el que anda investigando, pero te dejo ir dos hipótesis. Número uno, que los están utilizando y que han hecho un gancho ahí para hacerme daño. Y número dos, que pudo haber gente que utilizando mi nombre sacó dinero de las arcas del Estado. Y ninguna de las dos cosas se vale y por eso voy a poner el aviso a la Fiscalía para que investigue. Pero lo que no voy a permitir es que se manche mi imagen. La otra opinión. Roxana, Jimmy, yo les preguntaba recién que cuando se trabaja una investigación así, ¿qué es lo que se pretende, no? Lo dice una publicación irresponsable, dice el candidato del FMLN, habló de poco profesionalismo, habló de imprecisiones, dijo que se había manejado de forma parcial, que es por vender una nota y que también responde a una campaña sucia. Además, dice que va a ir a la Fiscalía a interponer un aviso. No me queda muy claro si es por el tema de la firma, que luego dice que no es la de él. Aparece luego en redes sociales una rúbrica de él, pero ante las palabras de Hugo Martínez, ¿ustedes qué dicen? Eso es bien interesante porque las hipótesis que él plantea, o sea, hace ver como que alguien de su mismo partido o de la gestión Funes lo quiso perjudicar. Y en primer lugar, para, o sea, tener acceso a casa presidencial, o sea, tiene que pasar 1 y 1000 filtros. Entonces, sí. Y lo que tú decías también, en redes sociales, o sea, los mismos ciudadanos, periodistas, sí han dado la tarea de mostrar la rúbrica que, pues, no somos peritos, pero evidentemente coincide con la hoja de sobresueldo. A mí lo que me llama, bueno, al inicio, bueno, lo comentábamos, esta fue una investigación que duró 3 meses y nosotros aplicamos el método periodístico de contrastar y verificar documentos. Nosotros verificamos de que esos documentos habían salido de la Secretaría Privada de Presidencia de la República. Hablamos con fuentes que atestiguaron la entrega de este dinero e incluso lo validamos con funcionarios del gabinete de Mauricio Funes, quienes nos admitieron sí, esta práctica se dio durante el periodo presidencial de Funes y sí, así funcionaba el mecanismo, así era el retiro del dinero. Entonces para nosotros, a nosotros nos quedaba claro de que habían suficientes elementos para probar de que en efecto esta práctica se había llevado a cabo durante la administración del expresidente Funes. Cuya versión también buscaron en mensajes privados a través de Twitter y luego no les quiso dar una entrevista. Les respondió un par de mensajes el expresidente Funes también, que tiene su propia versión, dice que lo sigue negando, ¿no? Sí, o sea, desde hace un par de meses, o sea, desde que él salió de su gestión, él siempre ha negado que
nunca pagó sobresueldos y que si en un dado caso se hacía esa práctica, pues evidentemente él la desconocía. Pero pues sí, lo que hablamos hace un par de minutos, si ya lo aceptaron 4 funcionarios y algunas de las firmas coinciden con los funcionarios que actualmente están y con las hojas de sobresueldo, pues evidentemente es porque se aplicó el método periodístico, como decía Jimmy. Que el expresidente Mauricio Funes dice que no sabía que si se hizo fue a sus espaldas. Exacto. Cuando era su secretario privado el que lo estaba haciendo, ¿no? Francisco Cáceres. Eso es interesante. Jimmy, te voy a pedir que dejes ahí la consideración. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero a la vuelta de la misma te prometo que te dejo el tiempo para que la desarrolles. Ya venimos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Estamos de regreso con ustedes. Esta noche la charla es con 2 periodistas de El Faro que firman una de sus últimas investigaciones sobre temas de corrupción, sobre temas de falta de transparencia en la administración de los fondos públicos, sobre sueldos. Esa es una palabrita que ha sonado, va a seguir sonando en nuestra cabeza en lo que venga, porque parece que todos los gobiernos tienen esta manía de sobrevalorar a sus funcionarios en muchos casos, a veces con credenciales de ineptitud, pero bueno, es funcionario, se le da un sobresueldo. Es un Estado que parece diseñado para eso, no solamente en el Ejecutivo, se ha visto en otras instituciones de gente que contrata familiares o a familiares que ya trabajan en una institución a la que ellos llegan con un cargo de mando, pues les aumentan el salario, les dan privilegios. Ha ocurrido, está documentado ya en la condena, o por lo menos una sanción ya impuesta por el Tribunal de Ética Gubernamental a la Procuradora de Derechos Humanos. Es decir, no son temas aislados. La falta de ética en nuestra administración pública es casi una característica. Pero sobre la versión del expresidente Mauricio Funes, Jimmy, y sobre esto de que no sabía que se pagaban sobresueldos, cuando era Francisco Cáceres, su secretario privado. A mí solo me parece muy curioso que él descargue responsabilidades en la figura del secretario privado, cuando en todas las administraciones el secretario privado es el funcionario de mayor confianza de un presidente, y lo otro, que descargue responsabilidades en el personal administrativo de Casa Presidencial. Me parece un poco absurdo porque son subalternos quienes le debían rendir explicaciones. Entonces creo que no es tan fácil que él se pueda desligar de que él no sabía que sucedía esto. Esto evidentemente tiene un impacto electoral, la publicación de esta nota de parte de ustedes, pero no se piensa en esto como primer punto cuando se va a publicar algo, es decir, que tanto impacto pueda tener en la campaña de Hugo Martínez. Lo primero es que se sepa la verdad, ¿no? Si como consecuencia hay un impacto en la campaña, pues qué mal por él, ¿no? Qué mal por él, pero hay que transparentar estas cosas. Si las instituciones como la Corte de Cuentas, la sección de probidad, la misma Fiscalía General de la República no tienen éxito en investigaciones así, pues por lo menos de parte del periodismo, hay que esperar algo, ¿no? Y parece que en tiempos tan oscuros vienen luces ahí del periodismo. Recién acaba de publicar la revista Factum también investigaciones interesantes. Es decir, en un periodo electoral sí todas estas cosas juegan, pero lo que los candidatos callan, pues del periodismo también se puede sacar, con todo el rigor que esto exige, ¿no? Claro. Sí. Digo, pido una consideración acerca del papel de los medios dentro de una democracia en un contexto como este, ¿no? Evidentemente, pues los medios, ya muchos autores lo decían, son el cuarto poder. Sí. Y es como lo que tú decías también, el hecho de fortalecer la democracia para incrementar el fortalecimiento de las instituciones y que la ciudadanía pues conozca este tipo de prácticas, y no únicamente para que ellos lo sepan, sino también para que de alguna manera haya una función de pesos y contrapesos, y para que las funciones pues sí transparenten, no únicamente en cuanto a fondos, sino también a toma de decisiones o a conflictos de intereses que probablemente pudieran tener entre sí funcionarios o instituciones
entre ellas mismas. Y justamente les pregunto esto, de cómo los periodistas juegan también un papel importante en los procesos democráticos, cuando se sabe que, por ejemplo, en este país hay gente que está compitiendo por la presidencia de la República, que tiene fuertes vínculos con sectores oscuros, y que, bueno, hay tantas cosas que se dicen, pero uno de estos nos va a gobernar. Y luego, cuando este sea presidente, si este tipo de cosas no salen a la luz, va a haber una institucionalidad un poco débil, porque se ha elegido un fiscal con el aval de todos los partidos políticos, que resulta sospechoso además, que todos se pongan de acuerdo en un nombre. Es decir, estas cosas de las que hablamos ahora, si bien van a tener un impacto electoral, pero lo que están definiendo es la vida democrática del país. Digo, en definitiva es eso, ¿no, Jimmy? Creo que una de las aspiraciones del periodismo es que sirva a la gente para tomar una decisión estando informados, y creo que también el periodismo tiene que tener esa función de, bueno, contarle las costillas a estas personas que nos piden el voto, porque al final ellos van a tener una responsabilidad enorme si llegan al poder. O sea, van a administrar fondos públicos de un país que tiene muchas carencias en educación, salud, y sí es necesario que la gente conozca cómo ha sido su actuar, si han estado en la función pública o cuáles son sus antecedentes, si han estado en el sector privado. Entonces creo que sí, el periodismo debe aspirar a eso, a informar, y a que esa información le sirva a la gente para, bueno, al final ellos van a tomar la decisión. Por supuesto, y a lo mejor aún con todas las publicaciones que se hagan, habrá gente que tiene ya su decisión bien fuerte y dice, a pesar de esto yo voy y voto, ¿no? Pero por lo menos se le dice, bueno, considere esto, ¿no? Piense en esto antes de ir y emitir su voto. La corrupción, que El Salvador lo sitúa, según el último índice de percepción de la corrupción de organismos internacionales, en la posición 35 de 100, ¿no? Es decir, un país que, a pesar de los avances que funcionarios como el exfiscal destacaban en materia de combate a la corrupción, sigue definiéndose por este tipo de cosas, ¿no? De instituciones que niegan información, de funcionarios que no aceptan el escrutinio público, que se niegan a ir a entrevistas, a ser increpados por periodistas como medios El Faro, de Factum, de otros programas en donde pues no se la van a pasar tan cómodos, ¿no? Entonces, un funcionario tiene que estar dispuesto a esto también. La reflexión que queda también es qué tanto nosotros como salvadoreños estamos exigiendo de parte de los funcionarios a los que elegimos una conducta más abierta, ¿no? De mayor apertura con la gente, de rendición de cuentas, porque a pesar de los cuestionamientos, las candidaturas que se consolidan siguen teniendo esos vicios. Es decir, por ahí también hay parte de responsabilidad en el electorado, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, o de otro tipo de instituciones que probablemente podrían, no sé, proponer mecanismos, como ya lo decía Jimmy. O sea, el rol principal de los medios de comunicación o de los periódicos como El Faro, Factum, es transparentar conductas, hechos, contarles las costillas en cuanto a finanzas públicas y esta cosa. Pero yo sí creo que la articulación con otros tipos de actores sociales es muy importante para que se puedan proponer, no sé, mecanismos de mejora para las instituciones públicas y que pueda haber una dinámica un poco más equilibrada, digamos, para que también se esté involucrado el ciudadano o el electorado, como tú ya lo decías. He insistido en un par de preguntas sobre este tema porque, por ejemplo, un gobierno es bien evaluado, como el gobierno del expresidente Saca, pero luego se supo, y publicaciones de ustedes también del Faro, que destinaba una buena parte del presupuesto para pagar a periodistas. Quizás no para que hablaran, hicieran alabanza a su gobierno, pero por lo menos para que no dijeran cosas que estaban pasando. Digo, a esos niveles, por eso insisto, ¿no? Generaba estas preguntas porque por ahí la evaluación sobre un gobierno también depende de lo que los medios se callen también. Los medios tienen los periodistas que trabajan en los medios tienen una gran responsabilidad. Y sí, también en esta campaña quizás hemos visto algunos vicios antidemocráticos de
de varios candidatos, por ejemplo, se me ocurre Nayib Bukele y Carlos Callejas, que han rechazado a ir a espacios de entrevistas donde posiblemente los habrían puesto más en aprietos y que les habrían hecho preguntas más incómodas sobre posibles conflictos de interés a la hora de llegar a ejercer un cargo público. Y creo que la responsabilidad de los periodistas es seguir insistiendo en que esos espacios son muy importantes, porque en la medida en la cual estos funcionarios se vean exigidos a dar explicaciones sobre cómo van a gobernar, bueno, esa es información que le va a servir a la gente para saber si les conviene o no elegirlos a estos potenciales funcionarios públicos. La conversación de esta noche es con dos periodistas de El Faro. Hacemos la última pausa y a la vuelta de la misma venimos para generar un par de conclusiones. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Es el último segmento de la entrevista de esta noche. Es el momento para las conclusiones. Conclusiones. Muy bien, estamos de regreso y lo que les pido en estos últimos minutos finales es, estos últimos minutos, en lo que nos queda al final de este programa, un par de conclusiones respecto de lo que les deja esta investigación a ustedes que están desde ese lado del periodismo, pero también lo que nos deja como sociedad salvadoreña, las puertas de una elección sobre esta investigación. Que no es un tema cerrado, sino que todavía tiene un montón de aristas que se deben de abordar. Creo que una de las grandes interrogantes que tenemos es, ¿continúa durante el gobierno de Sánchez Serén esta práctica de pagar sobresueldos? Y en qué han utilizado más de 150 millones de dólares esta administración. Esa administración también tiene una partida de gastos reservados y no ha permitido auditorías. Entonces creo que esa es una de las conclusiones que a la luz de lo que hemos encontrado sobre cómo utilizaron la partida de gastos reservados durante el gobierno Funes, tenemos las mismas preguntas. Se ha repetido esa práctica de manejo discrecional opaco y si esto ha permitido que continúe el pago de sobresueldos. Roxana. Bueno, yo creo que no me gustaría satanizar tanto la política porque a veces eso es lo que la gente tiene la percepción, pero sí creo que como ciudadanos y como periodistas debemos de ser conscientes el tipo de prácticas que se están dando y no únicamente porque yo soy afiliado a X, Y, Z partido político voy a empezar a estar cuestionando los otros, como ya lo decía el ciudadano. Y creo que sí es de hacerse como varias preguntas de reflexión, como por ejemplo, ¿existió una secretaría privada en la gestión Saca, Funes, Sánchez Serén? ¿Será que todavía se van a seguir perpetuando este tipo de prácticas? Otra de las cosas importantes también es sumar al ciudadano a que se informe bien o que lea Sí. para poder tomar decisión en la elección, pues, porque al final creo que eso es como uno de los logros más grandes que podría tener un medio de comunicación, que el ciudadano esté informado y que tome una acción con base a conocimientos fundamentados. Porque bueno, ahora se dice mucho que las redes sociales juegan en esto y lo otro, que las redes sociales influyen en la decisión, pero también es un lugar donde se dice cualquier tipo de cosas, y hay una fiebre de periódicos digitales que están publicando cada cosa que se les ocurre y entonces la gente está consumiendo esa información. Por eso es tan importante este periodismo serio, con rigor, que va y verifica fuentes, que contrasta información. Esa es otra cosa, ¿no? Y investigaciones que no responden a una campaña oscura, como dijo una funcionaria por ahí, ¿no? Sino de un periodismo que lo que quiere es retratar qué es lo que está pasando en la realidad, llevárselo a la gente, traducirle la noticia. Agradezco a ambos por estar acá y por su trabajo también, por el trabajo que hacen desde la redacción del periódico digital El Faro, y esto
va a seguir, por supuesto, ¿no? Porque tenemos una institucionalidad tan débil que le plantea el reto a ustedes como periodistas investigativos de ir a lugares donde el Estado no llega con su lupa a investigar, porque en muchas ocasiones hay conflicto de intereses y todas estas cosas. Jimmy, muchas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio y ojalá que podamos seguir teniendo esta oportunidad de seguir hablando de estos temas. Por supuesto que sí, ojalá que sí. A medida que vayan surgiendo otras investigaciones, los vamos a ir consultando. Seguramente, sí. Gracias por el espacio. Cómo no, muchísimas gracias. Y justamente este es un momento de reflexión, porque la gente está pensando, ir a votar, ¿por quién ir a votar? O alguien más estará diciendo, ¿votar o no votar? Ese es el dilema. Pues hay muchas cosas en el aire. Nosotros desde estos programas de opinión lo que pretendemos generar es esa reflexión necesaria para que su voto sea más informado, con mayor criterio. Por eso quisimos invitar a los amigos del Faro para que nos contaran cómo nace esta investigación, cómo la trabajaron y que, bueno, contribuya con el análisis que usted hace la noche previa a la elección, todavía cuando está pensando ahí si votar o no votar. Pero ese es nuestro aporte, queremos generar opinión de esa forma. Hasta acá el programa de hoy, que la pase muy bien. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.